En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 15 al 18. Juan capítulo 1, verso 15 al 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos entonces a tomar esta porción y tomen su lugar, y vamos a estar hablando en esta ocasión sobre la ley y la gracia. La ley y la gracia. Estos son dos polos bien opuestos. La ley y la gracia no se pueden mezclar nunca y decir que son lo mismo o son igual. La gracia no es un apéndice de la ley, ni la ley es madre de la gracia. La ley revela el corazón del hombre y la gracia el verdadero carácter y deseo de Dios. De modo que la ley representa todas las intenciones del hombre y ponen en manifiesto todo su sentir, mientras que la gracia revela cuál es la voluntad de Dios y su verdadero carácter. ¿Qué es la ley? La ley fue dada en dos tablas, con 4 mandamientos, una de tipo teológico. Tenían un propósito especial de enseñarnos quién es Dios y cómo se adora a Dios. La segunda tenía 6 mandamientos de tipo moral, que estos enseñan la vida del hombre, regulan la vida del hombre, y también por estos el hombre debía ser gobernado. La ley es santa, el mandamiento es bueno, nos dice Romanos capítulo 7 y verso 12. La ley es perfecta, nos dice el Salmo 19, 7 y 8. El mandamiento es recto. O sea que la ley no ha sido mala, ni nunca fue mala. Dios la dio, y es por esto que enseña al hombre cómo servir a Dios. En primer lugar, esta fue la segunda revelación de Dios a la humanidad. En primer lugar, tenemos la creación como la primera revelación de Dios en la cual Él se da a conocer. Pero en segundo lugar, tenemos la ley como la segunda revelación de Dios en lo cual Él se deja conocer y también nos muestra su carácter y también nos muestra su delicadeza. Por eso, la ley estaba escrita en 2 tablas de piedra. En una habían 4 mandamientos, donde empieza diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no los honrarás. Ese era el primer mandamiento, presentando al único y verdadero Dios. Y luego continúan los 4 mandamientos de tipo teológico que están directamente relacionados con Dios. Mientras que ya del 5.º mandamiento empieza diciendo: honra a tu padre y a tu madre.
y continúan los otros 5 mandamientos que dije ya son de tipo moral, para que nosotros aprendamos cómo vivir como humanos. Tenemos esta ley que nos enseña a comportarnos como personas. Ahora, decíamos, ¿qué hace la ley? Todos los que dependen de la ley, de las obras de la ley, están bajo la ley. Dice Gálatas 3:10, con un punto: que él desobedezca a esta ley es culpable de todos. Nos dice Santiago 2:10, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Dice Romanos 3:17, indicando con esto que la ley jamás justificó a ninguna persona. Nadie pudo ser justificado por la ley, porque la ley es un ministerio de muerte. El que la transgrede no puede volver ni ser reconciliado por la ley. Y aquí es donde empiezan ya los contrastes entre la ley y la gracia. Lo que no puede hacer la ley, por la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Dice Romanos 3:20 y Gálatas capítulo 2 y verso 21, que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él, pero en él es justificado todo aquel que cree en Jesucristo. Dice Hechos 13:39. El mandamiento fue abrogado por su debilidad de la ley. Hebreos 7:18-19. La ley vino a descubrir el pecado. Antes de la ley habían transgresores, habían pecadores, pero no había ley, nadie podía ser culpable. Y un ejemplo, o varios ejemplos podíamos tener. Por ejemplo, hay algunos que dicen, ¿dónde encontró mujer Caín? Y cuando le decimos, bueno, Caín tuvo que tomar por mujer una hermana suya, hija de Adán y hija de Eva. Dice, pero ¿cómo puede ser? Pero otra vez, no había ley, no había ningún pecado. Y otros a veces se horrorizan cuando miran el caso, por ejemplo, de Lot y sus 2 hijas, que las 2 hijas vivieron con su padre, concibieron de su padre y tuvieron hijos. Y entonces dice, ¿cómo puede ser esto? Claro, no había ley. Y donde no hay ley, no hay pecado. Otros también dicen, Dios dijo, no matarás. Pero ¿por qué David, sus ejércitos mataban cantidades de hombres? Los mismos jueces como Sansón, matando tantos, ¿por qué? Simplemente porque el pueblo de Israel era un pueblo especial y las demás naciones para Dios no valían nada. Y entonces ellos podían acabar a todos los agoreros, hechiceros, brujos y todo esto. Tenían la ley de terminarlos para que no se propagara ese tipo de males. Lo que sí era prohibido es que ellos mataran a uno de su misma nación. Ese era el pueblo nada más que Dios estaba protegiendo con estas leyes. Los demás no estaban bajo esta ley. Entonces el pecado existía, pero la ley lo descubrió. Cuando empezó la ley, empezó a mostrar la actitud de los hombres que no era correcta, pero fue Dios quien lo vino mostrando a través de la ley. Y usted sabe que así aparecen las leyes. Por ejemplo, tenemos nosotros aquí, oímos que seguido la Asamblea Legislativa está creando leyes de acuerdo a las actitudes de las personas. Cuando las personas hacen algo, pero entonces buscan, por ejemplo, los abogados buscan
aún en los códigos civil o penal, y no dice nada sobre eso, entonces la persona no puede ser culpable. Pero eso les abre la cabeza a ellos para formar o tomar o hacer un artículo que prohíba eso. El momento que ya se ha aprobado esto, entonces de ahí para allá se le aplica la ley a esa persona. Así que entonces la ley sirvió para descubrir la desobediencia del ser humano. Pero la ley no podía limpiar al hombre del pecado, porque la ley, y por la ley dice la Escritura, ningún ser humano fue justificado ni lo será justificado. Romanos 3:20 y Gálatas 2:21. Entonces esto no muestra que la ley no limpiaba pecados. La ley lo que hacía era señalar el pecado, pero no quitarlo. De otra manera, una ilustración bien clave de la ley era como un espejo, que usted se acerca a un espejo y ahí usted se ve si va medio careto, lleva sucia la cara, va despeinado, pero usted no puede limpiarse su rostro con el espejo. Usted no va a agarrar el espejo para limpiarse con él. El espejo solamente le muestra que va medio careto y así va a salir a la calle, pero usted tiene que buscar otro medio para limpiarse. Entonces la ley es de la misma manera, señala al hombre su rebeldía, su desobediencia, pero no le promete limpiarlo, sino que le presenta al único Dios que lo puede hacer. Entonces la ley le señala cómo anda, cómo está, y entonces usted tiene que buscar el medio que sí le va a ayudar y donde va a encontrar su justificación. Entonces, que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, pero los que en Jesús han esperado, en Él han sido justificados. El mandamiento fue abrogado por su debilidad. La ley en sí era débil y los hombres la abrogaron. Usted nota, por ejemplo, por qué razón estaban estas dos tablas de la ley aún en el arca del testimonio, dentro mismo del tabernáculo, porque antes que Moisés se las diera a conocer al pueblo, el pueblo ya las había violado. Cuando Moisés bajó con ellas y llegó, entonces mostraron que ellos ya estaban en una desobediencia, que Moisés no podía leer esas tablas de la ley porque ellos estaban ya en su orgía, ellos estaban ya en su idolatría y haciendo una gran fiesta por el Dios de oro que tenían, dándole la alabanza. Y el primer mandamiento decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces Moisés hizo bien en quebrar esas mismas tablas en el lomo del mismo buey, del ídolo que ellos tenían. Pero eso mostraba que el mismo pueblo ya había quebrantado la ley. Por eso hubo necesidad de hacer unas nuevas tablas y Dios mismo dictó esa misma ley. Entonces, ¿por qué fue dada la ley? Dice la Escritura que fue añadida por las transgresiones. Gálatas 3:19, para que toda boca se cierre y quede bajo pecado y bajo el juicio de Dios todo ser humano, dice Romanos 3:19. Entonces quiere decir, ¿por qué fue dada la ley? Es para enseñarle al hombre que de ninguna manera puede ser justo. Toda persona que podía hacer lo mejor que podía y luego llegar ante Dios, todavía había algo que le faltaba, porque la ley realmente es como el marido que jamás la mujer lo puede satisfacer en nada. Por muy bien que se porte, siempre está señalándole otra cosa. Entonces la ley es un mal marido que jamás lo podía complacer. ¿Por qué dice Santiago que
el que guardaba la ley, pero en un punto quebrantaba, toda la ley está sobre él. Por ejemplo, no había robado, pero había codiciado la vaca del vecino. Entonces no estaba justo, porque la ley decía: no codiciarás. Entonces, de esa manera, todo tenía siempre una manera como el hombre fallaba. La ley fue nuestro ayo, dice el apóstol, para llevarnos a Jesucristo, para que fuésemos justificados por Él. En la carta a los Gálatas, como en la carta a los Romanos, varias veces usted encuentra la palabra ayo. La ley fue nuestro ayo. La palabra ayo significa aquellas personas que tenían dinero y le ponían cuidanderos a sus hijos. Este hijo o este señor o señora que tenían, que cuidaba a sus hijos, le llamaban ayo. Este hijo lo cuidaban, lo llevaban a la escuela, lo van a traer de la escuela y siempre anda con él por allí y por allá. Aquí a veces le llaman, le dicen a una señora que se dedica a eso, hasta le enseñan a los hijos que le diga nana. La nana no es la mamá, es nana. Y a veces los hijos, hasta la propia mamá, le dicen nana. Pero la verdad es que esta es la persona que se dedica a cuidarlo, a protegerlo, a ese niño. Entonces el ayo es un cuidador de niños. Entonces la ley era un ayo para la nación de Israel, hasta que Jesús naciera y Jesús diera la verdadera libertad. Ese ayo, mirándolo de un punto nacional de Israel, eran como 4 paredes que estaban alrededor del territorio de Israel, protegiendo a los israelitas hasta que la promesa fuera cumplida. Y entonces este ayo estaba protegiéndoles, les estaba enseñando. Este ayo servía en los hogares para que les enseñara también a los niños en sus deberes. Les dejaban sus deberes en la escuela, en el colegio. El ayo tenía que ser una persona inteligente para que pudiera también ayudar a los niños, a los adolescentes, a los muchachos, hasta que ellos se llegaran a formar. La ley era ese ayo que protegía al pueblo de Israel. Ahora preguntamos, ¿está el cristiano bajo la ley? No dice la Escritura en Romanos capítulo 6, verso 14, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley para nosotros ya no es ayo, sino que ahora Jesús ya nos halló. Y ahora estamos ya encontrados con Él y Él es nuestro Salvador. Porque el fin de la ley es Jesucristo para justificar a todo aquel que cree. Dice Romanos 10, 4. Entonces la ley Jesús la cumplió en todas sus partes, para que nosotros ya no tuviéramos a la ley como el verdugo, sino que nosotros estuviéramos amparados bajo la gracia, bajo la bondad del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por eso. La ley era cruel. La ley no levanta al que se cae, la ley lo mata. Nadie puede entonces, la palabra dice justificar. Nadie fue justificado por la ley, porque la ley no levanta jamás al caído. El que la abroga muere y punto, porque en la ley no hay misericordia. Esto fue lo que Jesús pidió a los fariseos, diciéndoles que en sus juicios brillara la misericordia. No era asunto de que solo era de matar,
Y este es el problema de la ley. La ley no levanta al caído, sino si está medio muerto, lo termina de acabar. Y esto es lo que algunas veces, por ejemplo, usted ha oído estos grupos que tienen el ministerio de muerte. Hay unos grupos por ahí apostólicos, apóstoles y profetas, que ellos son tan crueles. Dice, si usted cae, no puede levantarse jamás, porque ya es un anatema, un tizón del infierno, y solamente tiene que morirse. Y hay tanta gente, y yo he hablado personalmente con personas que tuvieron ese concepto. ¿Y qué pasó? Ellos fracasaron en alguna manera, y entonces ellos mismos se conforman. No, yo ya estoy condenado. Ellos se les imagina que hablar de condenación y hablar de ir al infierno es como ir al mercado central. Ellos se les imagina que hablar del infierno es hablar de una residencia ya con aire acondicionado, con calefacción y todo bien bonito. Mientras que el hombre vive, tiene esperanzas. Si la ley lo ha matado, la gracia lo levanta. Pero tenemos que buscar la gracia. Y es aquí donde está la palabra justificación. La palabra justificación significa levantar a una persona que es culpable. Ella sabe que es culpable. También todos los que están a su alrededor saben que es culpable. Pero la ley, cuando la ley lo ha condenado, la gracia le da el favor. Busque a Dios de nuevo. Sírvale a Dios. Entonces la gracia lo levanta. Y a eso se le llama justificación. Una persona consciente en que hizo lo que hizo, pero busca refugio en el Señor. De tal manera que notamos que la ley encerró a todos bajo pecado. No había ni un tan solo hombre en el mundo que pudiera estar libre de pecado. Y cuando todos fueron encerrados bajo pecado, apareció Jesucristo como el único que la ley no tiene nada que señalarle de pecado. Él cumplió la ley en todas sus partes y Él puede justificar a los que la ley no justificó. Pero venid de la fe, dice el apóstol, pero venid de la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley, estamos ahora en la gracia del Señor Jesús. Gálatas 3, 23, 25. ¿Cuál es la norma de vida del cristiano? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esta es otra de las cosas bien importantes. Usted sabe que nosotros siempre tenemos, o la gente siempre nos reclama nuestra manera de conducirnos, nuestra forma de hablar. Si usted empieza a hablar algunas palabras algo raras por allí en medio de la gente inconversa, inmediatamente ellos mismos lo rechazan y le dicen, y dice que es evangélico. Mire, y dice que es evangélico. ¿Por qué? Porque no está a la altura del Dios que lo ha salvado. Dice, el que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Jesucristo puso su vida por nosotros. Nosotros debemos poner también nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Haríamos eso? ¿Haríamos eso realmente? Cuando usted oye que están hablando de un hermano, ¿va usted y mete su espalda también por él? ¿O se une con la persona? Ah, sí. Ay, usted no sabe lo que yo sé. Pero la palabra no nos dice eso. Nos dice claramente, y esta es la forma acogedora de la gracia del Señor, que nos enseña a protegernos como familia, como hermanos en el Señor Jesucristo.
Si Él puso su vida por nosotros, nosotros la vamos a poner también por nuestros hermanos. Yo sé que usted está pensando, por el hermano fulano sí la pongo yo, por la hermana fulana sí, pero por este otro no. Pero aquí no hay excepción. Permaneced en Él, nos dice la Escritura. Permaneced en Él. 1 Juan 2:28. Esto entonces señala que nosotros hemos hallado la gracia como nuestro refugio. También dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo un verdadero hombre, no hizo alarde de ser lo que Él era, y estando en la condición de hombre, era Dios manifestado en carne, pero nunca Él empezó a alabarse Él mismo, sino por el contrario, se humilló a sí mismo para ser nuestro Salvador. ¿Qué es la gracia? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su perdón y de su gracia, dice Efesios 2:7. También por su gracia nos salvó, no por obras de justicia, para que nosotros anduviéramos argumentando y con orgullo, creyendo que nosotros hicimos lo mejor. Toda persona que cree que por lo que ella está haciendo va a ser salva, o está siendo salva por lo que ella ha hecho, está totalmente equivocada. Porque si el hombre o la mujer pueden salvarse por lo que ellos hacen, es en vano entonces el sacrificio del Señor Jesucristo. Y si nosotros podemos llegar solos, ¿para qué murió Jesús entonces? Si Él murió porque ninguna persona podía ser justificada por la ley delante de Dios. Entonces la ley, tal vez usted me dice, para nada sirvió entonces. Diríamos que para nosotros la ley en aquel tiempo no sirvió para nada, porque la ley lo que era un tapial que protegía al pueblo de Israel. Ellos estaban dentro de esas paredes, y transgresión se le conocía a aquel que se saltaba el tapial y se iba al otro lado. Entonces esto servía de protección para el pueblo. Ahora nosotros no tenemos un tipo de protección así, pero Jesucristo es nuestro protector, es nuestra ayuda. No nos hemos salvado por obras que nosotros hayamos hecho. Si bien es cierto de que podemos hacer lo mejor que podamos, lo hacemos ya dentro de la salvación que el Señor nos ha dado. Porque no va a ser que el Señor nos va a salvar y nosotros nos quedamos con la mano en la quijada haciendo nada. Si Dios nos ha puesto en su plantío, si Dios nos ha puesto en su grey, es para que fructifiquemos, pero vamos a fructificar ya dentro de la salvación. No es asunto de que por lo que nosotros hacemos está la salvación. La gracia levanta al condenado por la ley. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Y hay dos ejemplos bien bonitos acerca de lo que es la gracia y lo que es la ley. En el libro de Deuteronomios capítulo 21, del verso 18 en adelante, encontramos a un hijo rebelde que tenía una familia. Y la ley decía esto, que un padre que tuviera un hijo contumaz, ladrón, borracho, marihuanero y todas las desgracias que tenía aquí, y por cierto, rebelde con su mismo padre, dice que él tenía que sacarlo un día y llevarlo ante las autoridades, ponerlo a media calle y tenían que matarlo.
y el padre era el primero que arrojaba la primera piedra sobre él. Y ese hijo debía ser muerto públicamente como un escarmiento para los demás que estaban viendo la situación. Usted puede leerlo ahí, esa era la ley. Y no había quien pudiera meterse. Si alguien aparecía diciendo, no le hagan nada al muchacho, ¿por qué le están haciendo algo? Párese de la parte de usted también. Y vamos a acabarlo también. ¿Y qué es lo que hace la gracia? Después que él se ha acabado todo, hasta durmiendo con los cuches, que serían los borrachos de hoy día, ¿no? Te ha visto, por ejemplo, algunos ahí durmiendo con la manada de borrachos ahí por las plazas, ahí por los andenes. Y hay alguno de ellos que todavía está más consciente, que mientras los demás duermen, él está despierto controlándolos a todos. Es del hijo pródigo. Él está controlando a los demás, viviendo como cuche en medio de los cuches. Pero un día, ese hombre que estaba cuidando a los demás borrachos dice, ¿qué es lo que yo hago aquí? En la casa de mi padre hay tantos hombres que están trabajando ahí y reciben su salario, comen bien, se visten bien y están protegidos. Y yo aquí, en medio de esta podredumbre, yo me voy a levantar y así medio tembloroso de la goma, voy a caminar y voy a ir donde mi padre. Y lo hizo. Y así como viene andrajoso, con olor a cuche, siquiera que asado, pero sucio. Y entonces dice que su padre lo vio y lo conoció. A pesar de que viene tan sucio, era digno de muerte según la ley. Ese hombre no podía vivir según la ley. Pero ¿qué fue lo que hizo el padre? En vez de sacarlo a media calle y tirar la primera piedra sobre él, corrió, lo abrazó, lo besó así sucio como viene. Y luego dijo, venga para acá, mi hijo, mucho huele a cuche, vamos a cambiarle esta ropa. Y le cambiaron esa ropa y lo calzaron, lo peinaron bien, le pusieron hasta un anillo en su dedo, cosa de que eso significaba ya ser reconocido como un príncipe en la casa de su padre. Hicieron una tremenda fiesta, porque el que debía de ser muerto no ha sido muerto, sino que ha sido protegido por su padre. Ese padre que protege a ese hijo contumaz representa a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él protege. A veces aquí hay hermanos que tienen familiares que son borrachos y usted mismo le tiene asco, ¿es cierto? Tiene familiares que si usted le posea todas las bolsas, asientos de tabaco, a veces con la ropa vomitada, ¿cómo usted quiere traerlo al culto? Y dice, no, para vergüenza llevarlo al culto. Tráigalo, así con olor a cuche el Señor puede salvarlo. Con olor a todas esas mañas y cosas puede alcanzarlo, porque la gracia levanta al caído, levanta al perdido, al que la ley ha condenado, la gracia le da vida. Y este es el contraste entre la gracia y la ley, y la ley y la gracia. ¿Qué es lo que hace la gracia? Dice Efesios 2:8, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, porque por gracia sois salvos. El Señor no lo ha salvado a usted porque se hace el peinado más bonito del mundo. No lo ha salvado a usted porque se echa el perfume mejor. No lo ha salvado a usted porque se viste mejor. No lo ha salvado a usted porque es la persona que nunca ha dicho una mala palabra. No,
todos los que estamos aquí, tenemos que darnos reos que de una o de otra manera hemos vivido en desobediencia, pero gracias al Señor que su mano protectora nos alcanzó un día y nos salvó por su pura gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice Tito 2, 11 al 13. La gracia de Dios se ha manifestado. Si no fuera la gracia de Dios, hermanos, ¿quién estaría dentro de este templo? ¿Quién estaría aquí? ¿Por qué es que algunas veces nosotros nos menospreciamos unos a otros cuando sabemos que la gracia misma es la que a todos nos ha dado la salvación y que estamos siendo salvos por pura gracia? Nosotros no podemos sentirnos orgullosos de venir, que yo doy más ofrenda, que yo siempre estoy más atento a las cosas de la iglesia. Hermanos, es una bendición que hayan hermanos así, pero ese es el fruto de que está agradecido por lo que el Señor ha hecho con usted. Ese es el fruto. No es para ser más amigo de Dios que los demás. No es para que Dios lo vea mejor que a los demás. Todos hemos sido salvos de la misma manera. Todos hemos entrado por la misma puerta y todos tenemos al mismo Padre. Entonces, para que fuéramos justificados por su gracia, Él nos cubrió con ese amor, dice Tito 3, 7. En el cristianismo, y el cristianismo no es un sistema mixto de la ley de la gracia, de ninguna manera, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si nosotros hacemos algunas obras, es por lo que el Señor ha hecho con nosotros y estamos agradecidos, y como agradecidos nos esforzamos en la obra del Señor. Como agradecidos, usted le habla de su familia y los invita a que vamos al culto, porque usted quiere verlos también dentro de esta gracia bendita. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, dice Gálatas 3:18. De Cristo Jesús os habéis desligado, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, dice la palabra de Dios en Gálatas 5:4. Finalmente, queda concluido entonces que el hombre es justificado sin necesidad de la ley, sino como un regalo de Dios, a lo que se le llama gracia. Gracia significa un regalo inmerecido. A veces, aquí no mucho lo he oído, pero en algunas iglesias siempre cuando voy y visito, oigo hermanos que pasan al púlpito y empiezan: hermano, yo no soy digno de estar aquí, hermano, porque yo, hermano, vivía perdido en el mundo. ¿Cómo es posible que ahora yo estoy enfrente de todos ustedes aquí dirigiéndoles estas palabras? Y empiezan a llorar. Yo no soy digno. Realmente, si no existiera la gracia, no debía estar ahí. Que se baje. Pero ¿quién nos ha hecho dignos? Es el que nos llamó, es el que nos salvó. Y si usted no era digno, pero el Señor se dignó de usted y le ha dado esta salvación, por lo cual ahora debe servir con alegría, dándole gracias al Señor, que lo que no podía hacer por su propia naturaleza, Jesucristo lo ha hecho. No nos hemos acercado al monte que ardía, al monte de Sión, dice el apóstol,
nosotros nos acercamos a este monte de Sión, donde está la bendición de Dios, dice Hebreos 12, 18 al 28. Entonces nosotros por nuestros pecados estábamos condenados y la ley no nos promete nada. Pero bendito sea el Señor Jesús. Por eso a mí me gusta tanto el Nuevo Testamento. Y me gusta muchísimo más que el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, hermanos, sinceramente, yo puedo predicar en cualquier versículo o libro del Antiguo Testamento, pero estoy hablando de mensajes expositivos. Estoy hablando de personas que vivieron allá o de lo que Dios hizo allá, pero a mí me gusta hablar de lo que el Señor está haciendo dentro de esta dispensación y un trato directo con su pueblo. De modo que en la ley nosotros no teníamos ninguna participación, pero gracias a Dios que cuando la gracia vino a nosotros, la ley también fue puesta en nuestros corazones. Y ahora ya no vivimos esta ley por exigencia de la ley, sino por la gracia que nos ha sido dada. Por ejemplo, usted puede entrar a cualquier lugar. Por ejemplo, usted ha visto un rótulo en los buses que dice no fume. Usted puede entrar allí, no hay ningún problema. Si para usted no tiene que existir el rótulo. ¿Por qué? Porque antes de que esté ese rótulo, usted no fuma. ¿Por qué? Porque usted se ha convertido ya en ser ley a sí mismo. Esa ley el Señor la grabó ya no en tablas de piedra, no en tablas de madera, sino en las tablas del corazón. Aquel día en que usted nació de nuevo, fue bautizado, el Señor puso esas reglas en su vida. Y por eso dice la Escritura que la unción misma nos enseña cómo debemos andar. Eso es lo que Dios ha hecho por su pura gracia, por su puro favor. Así que entonces en esta tarde estamos aquí, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por la pura gracia de Dios, por la misericordia del Señor. Y por pura gracia, muchos hermanos serán salvados. Y hablando el otro día acerca de los premios o galardones, la salvación y galardones, yo decía de que hay mucha gente que va a ser salva porque la salvación es gratuita, no porque hayan hecho nada como creyentes. Y yo les digo, una persona puede ser salvada en el día de la salvación o el día del Señor, va a ser llevada, aunque no haya ofrendado nunca, aunque no haya diezmado nunca, aunque nunca tal vez vino a un culto, aunque nunca hizo nada en la iglesia, para nada. Si esta persona fue bautizada en el nombre de Jesucristo, cree que Jesucristo es el único Dios, recibió el don del Espíritu Santo y vivió para el Señor todos los días después de eso, tal vez encerrada en su casa, pero nunca anduvo metido en chambre, nunca anduvo fumando, nunca anduvo insultando, nunca anduvo odiando a la gente. El Señor le dio el sello del Espíritu Santo, va a ser salvo. Va a ser salvo. Lo único es que en el momento de galardones y premios no recibe ni un olote siquiera. Nada, nada. Y el Señor aún le va a decir, solamente porque la salvación es un regalo, estás entrando, no porque no has hecho absolutamente nada. ¿Queda claro eso? Hay una diferencia entre salvación y galardones. Hay una diferencia entre salvación y premios, porque la salvación, dije, es un regalo. Y hay algunos que solamente se conforman con el regalo que el Señor les ha dado. Pero usted sabe, cuando a usted le dan un regalo, ¿acaso no es cierto de que uno mismo se siente comprometido? Y algún día, de alguna manera, usted siente devolver algo de eso. Entonces, el Señor quiere que nosotros fructifiquemos, le demos algo solamente por agradecimiento. Yo no puedo decirle a nadie que usted será salvo porque diezma o porque ofrende, no.
Pero eso sí, tiene ricas bendiciones aquí mismo si lo hace. Lo hemos probado. Entonces quiere decir que esto es porque el Señor sembró un árbol y ese árbol tiene que echar sus frutos dentro de la obra del Señor. Pero la gracia del Señor se ha manifestado para nuestra salvación. Usted no tiene que hacer nada más que reconocer su propia vida, venir al Señor Jesucristo y decirle: Señor, si yo no tengo que hacer nada para ser salvo, entonces aquí estoy. Recibo ese regalo, recibo esa salvación y quiero ser bautizado en tu nombre. Y pasa a ser bautizado, recibe el don del Espíritu Santo, vive para el Señor. Ahí tiene la salvación. ¿Que fue malo? A usted no le importa nada de eso. A mí no me importa qué fue.